Hola amigos, bienvenidos a UJAT Agropecuario. Hoy vamos a charlar con ustedes sobre el uso de las gramíneas forrajeras en la alimentación de bovinos en el trópico. Y para ello contamos con la presencia del ingeniero Jorge David Guiot García, quien es especialista en este tema de mejoramiento genético de gramíneas forrajeras. Tiene ya muchos años trabajando en esta área del sureste de la República, particularmente en el estado de Tabasco, y él apoya precisamente con este componente tecnológico del establecimiento de praderas a los ganaderos de la región. Por favor, acompáñenos en esta interesante charla de UJAT Agropecuario. Bien amigos, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, ingeniero, bienvenido, ingeniero Jorge David Guiot García. El ingeniero Jorge David tiene ya amplia experiencia, como les comentábamos, en lo que tiene que ver con gramíneas forrajeras, así que vamos a iniciar ya de lleno con nuestra charla, ingeniero, si le parece bien. Y le pediríamos que nos platicara, por favor, sobre la importancia de los forrajes en la alimentación de los bovinos en el trópico. Bueno, la ganadería tropical basa su alimentación de manera principal en el pastoreo directo de gramíneas, ya sean inducidas nativas o en este caso mejoradas. Una de las ventajas que tiene el trópico mexicano en especial es precisamente que la alimentación la tenemos disponible prácticamente durante todo el año, aunque hay sus variantes, pero es una ventaja que tenemos nosotros contra la ganadería del centro y del norte de la República, que muchas veces necesitan insumos o subproductos de X elementos para poder alimentar al ganado. Tenemos esa gran ventaja de la disponibilidad a lo largo del año, ¿no es cierto, ingeniero? Ahora bien, está esta disponibilidad, sin embargo, hay algo que conocemos como la estacionalidad en la producción de los forrajes. Y sobre ello quisiera que le platicara a nuestro auditorio sobre la estacionalidad en la producción de los forrajes en este tipo de clima, en el trópico húmedo. Sí, básicamente tenemos, sobre todo en la parte del Golfo de México y sur, tres épocas del año. Una época de lluvias, una época de nortes, que es la época fría, aparentemente fría, porque bueno, en realidad nuestras temperaturas no llegan a ser tan bajas, pero sí tenemos muchos días nublados, tenemos problemas de disponibilidad de este forraje porque las temperaturas nocturnas llegan a ser menores a 18 grados centígrados y eso inhibe también el crecimiento de los pastos, entonces disminuye la producción de forraje. En la época de lluvias tenemos bastante forraje, pero después vemos también la época seca donde la disponibilidad de forraje baja también, debido muchas veces a los cambios que hay ahorita actualmente en clima, están ya variando bastante. Las épocas del año ya nuestras sequías no son tan pequeñas de 3 meses, muchas veces se extienden mucho más. La distribución de las lluvias, sobre todo, han sido mucho menos distribuidas, cada vez son muy estacionales y eso provoca que la disponibilidad de forraje durante las diferentes épocas del año no sea la misma. Entonces el productor necesita buscar alternativas de pastos que se adapten mejor a estas condiciones para poder mantener producciones estables, ya sea de carne, leche, doble propósito durante todo el año. A reserva de esta situación que estamos viviendo, ingeniero, y que usted mencionaba muy bien con relación al cambio en el clima, en los últimos años, y con base en su experiencia y para la gente que no está muy relacionada con este tema, ¿cuál sería de esas 3 estaciones que mencionó, la estación en la cual hay mayor disponibilidad de forraje para el ganado? Definitivamente la época de lluvias. El forraje necesita humedad, necesita altas temperaturas, cuestiones que se combinan durante esta época del año y es cuando tenemos mayor disponibilidad de este forraje. También hay que recordar que en el caso específico de Tabasco, tenemos el Tabasco de zonas bajas y el Tabasco de zonas altas. Entonces, hay gente que durante la época de lluvias tiene terrenos bajos, se inundan, tienen problemas de saturación de agua y tienen que mover ganado a partes altas. Y en el caso contrario, la parte de los terrenos donde son altos, que sufren durante la época de sequía,
tienen escasez de forraje durante esa época del año. Entonces aparentemente la gente piensa en trópico, piensa en lluvia, piensa en abundancia de elementos, de recursos naturales, pero es complicado realmente producir en trópico porque precisamente por las diferencias durante la época del año y sobre todo el efecto que está teniendo realmente el cambio en el clima en la producción agropecuaria. Precisamente sobre ese tema, ingeniero, quisiera que nos platicara cuál ha sido el impacto precisamente del cambio climático en los pastos naturales particularmente. Son los pastos que están realmente sufriendo mucho más el efecto del impacto, puesto que son pastos que ya están adaptados, tienen muchos años de estar conviviendo aquí en trópico y están acostumbrados a que, por ejemplo, nuestras épocas de sequía eran de 3 meses, marzo, abril y mayo, cuando mucho. Ahorita nuestras sequías se están viendo mucho más prolongadas, entonces estos pastos están viendo disminuidos en su producción. Los pastos mejorados o los pastos, las nuevas generaciones sobre todo en el género braquiaria de híbridos, están mucho mejor adaptados porque ya están siendo seleccionados para determinados atributos y uno de ellos precisamente es su resistencia a la sequía, que es lo que más estamos teniendo problemas. Pero el año pasado tuvimos temperaturas bajas desde noviembre hasta febrero, temperaturas bajas nocturnas que impiden también el crecimiento adecuado de los pastos y por lo cual también nos baja mucho la disponibilidad de forraje para el ganadero. Sí, y que precisamente eso que está usted comentando lo podemos ver en algunas de las imágenes de apoyo que tenemos precisamente en esta zona de lomeríos donde estamos, que usted mencionaba bien que pues una cosa es cómo se comporta el forraje o la gramínea en la planicie y hay una diferencia bastante marcada en estos lomeríos y que lo pueden ver en las imágenes de apoyo, como hay incluso como una especie de parches, está muy bien marcado, donde está vigorosa, está verde la planta y hay otra parte donde está sufriendo los efectos precisamente de la sequía, ¿no? Que independientemente de que ha llovido en estos últimos días. Definitivamente, cuando hablas de trópico, aparentemente pensaríamos que es lluvia en abundancia y existe, pero también existen pequeños lugares o zonas donde, sobre todo en este tipo de lomeríos someros, que se seca muy rápido, el agua percola muy rápido y tienen muchos problemas de humedad que con el tiempo y conforme va incrementándose la seca se va acentuando más y el productor, el ganadero, se va quedando sin forraje. Ingeniero, vamos a aprovechar para hacer una pausa en nuestra charla. Amigos, por favor, permítanos hacer un corte para ir a unos promocionales y regresamos enseguida a UJAT Agropecuario. Gracias por continuar con nosotros en UJAT Agropecuario. Y bien, comentaba usted hace un momento, ingeniero, como parte de la respuesta que nos daba, mencionaba los híbridos. Así que aprovecharía yo para preguntarle que nos pudiera explicar de qué estamos hablando cuando hablamos de un híbrido. ¿Qué es un híbrido de braquiaria, particularmente, que es lo que predomina ahora en el mercado y que es lo más usual en el trópico húmedo? ¿Qué es un híbrido de braquiaria o urocloa, ingeniero? Sí, mira, las variedades, la diferencia entre un híbrido y una variedad, la variedad es, por así decirlo, lo que normalmente existe dentro de la naturaleza. O sea, si existe ya de manera natural es una variedad. Puede haber diferentes tipos. En el caso de braquiarias, por ejemplo, hay braquiarias brisantas, que es de los que más hay especies, decumbens, y en el caso de los híbridos son cuando ya hay una mezcla genética de los mismos para poder producir un híbrido. En este caso, en el caso de las braquiarias son apomícticas. Esto quiere decir que hay dos tipos de reproducción, lo que es sexual y lo que es la apomixis, asexuales. En el caso realmente de la apomixis, lo que tiene es que es una especie de clonación. ¿Y cómo se logró esto? Gracias a una colecta que se hizo en África, se logró que es un centro de diversidad genética, se hiciera una colección en la cual se encontró un clon sexual de Braquiaria russiciensis, que es diferente al russiciensis común o normal que se comercializa. Es el clon 44-6. Ese clon es el sexual, diploide,
y gracias a una manipulación con hormonas se logró duplicar su carga cromosómica y logró, porque las demás braquiarias son tetraploides, en el caso de Brisati y Decumbens. Entonces se logró por fin hacer una cruza, y en este caso, como te comentaba, para que se entienda mucho más fácil, es como una copia fotostática. En este caso la progenie que resulta, en lugar de ser niño o niña, por ejemplo, son sexuales o asexuales. Sí. Entonces se seleccionan las sexuales, se seleccionan las apomícticas y se empieza a hacer retrocruzas con ellas. No es nada fácil, no es de que salgan en 2, 3 cruzas. Normalmente, por ejemplo, los primeros híbridos y los que están saliendo tienen una selección de 10, 12 años en los cuales se van seleccionando y lógicamente cuando ya logran salir al mercado pues ya son híbridos élite, ya probados durante tanto tiempo y ya van siendo probados y seleccionados de acuerdo al atributo al cual ellos están realmente sobresalientes, ¿no? Ya sea sequía, ya sea soporte de exceso de humedad, en el caso de sombra, en el caso de mayor producción de forraje, mayor producción de hojas, tienen una alta digestibilidad y sobre todo la calidad, ¿no? Que mientras que las braquiarias comunes, Insurgente Chontalpo, en el que andan sobre 8-10% de proteína, llegarán a poner en algunos casos hasta 12%, esos andan sobre 14, 16, 18% de proteína, con una digestibilidad que alcanza ya el 70%. Es una de las ventajas que tiene para que el productor tenga alternativas, sobre todo para adaptarse a los cambios climáticos, y la otra, forrajes abundantes, son menos estacionales también, que es una gran ventaja de eso, y tienes producción de forraje durante todo el año y forraje de muy buena calidad, que les permita que sus animales manifiesten la carga genética que tienen de acuerdo a sus cruzas para poder producir más carne o leche por hectárea, ¿no? Hablando ya de las ventajas precisamente de estos híbridos, ingeniero, en cuanto a resistencia a plagas y enfermedades, ¿qué caracteriza estos? Esos híbridos se caracterizan porque tienen la resistencia que les da, en este caso, como son varias cruzas que tienen, vienen básicamente con la antibiosis que les da el Brachiaria brisanta, que es una antibiosis, sobre todo antibiosis a moscapintas, salivazo, y son prácticamente resistentes a la mayor parte de las plagas normales de los pastos, ya sea salivazo, ya sean diferentes tipos de gusanos y la mayor parte de hongos o bacterias que afectan normalmente a los pastos, ¿no? Cuando menciona antibiosis, para nuestro público que no está muy involucrado con estos términos técnicos, ¿cómo lo podríamos explicar? Es básicamente la misma planta produce una aminoácido sustancia que al parecer inhibe el aparato digestivo de la ninfa, en este caso de salivazo, y provoca su muerte. O sea, la misma planta se autodefiende y elimina esa plaga, así es. A eso le llamamos entonces antibiosis. Ahora bien, en cuanto a la persistencia de estos híbridos. Bueno, estos pastos, básicamente los braquiarias, y en este caso los híbridos, son apomícticos. Esto quiere decir que aunque tienen la ventaja de que se reproducen, la semilla es fértil, no hay manera de que la planta se degrade. O sea, un pasto que siembres tú ahorita, esos híbridos de braquiaria, dentro de 20, 30, 40, 50 años, va a seguir siendo genéticamente igual. O sea, igual de productiva, igual en cuanto a su calidad, igual en cuanto a su producción. Lo único que sí necesitas es hacer un buen manejo, lógicamente, para que estas plantas persistan. Tú puedes tener una pradera de híbridos de braquiarias o cualquier otro tipo de pastos mejorados. Si tú lo manejas bien, te puede durar 20, 30 años sin ningún problema. Pero finalmente llega un momento en que habría que pensar en alguna renovación de la pradera. Lo que pasa ahorita, si yo te hablo de la época de los 80s, sí, cuando prácticamente las únicas opciones de forraje que había era el pangola, era la estrella de África, los guineas comunes, pues prácticamente todos los pastos se reproducían por medio de material vegetativo. Hablar de establecer praderas con semilla gámica, semilla producida
y como se comercializa ahora actualmente, pues prácticamente era imposible. Sin embargo, en 20 años, no nada más estamos sembrando pastos con semilla, sino que ya hay un paso adelante, ¿no? Sino que ya ahorita se están produciendo híbridos que tampoco se visualizaba ni siquiera en esa época. Cuando uno estudiaba, sabías que los pastos tropicales eran por material vegetativo, los pastos de clima templado sí se podían hacer. Ahorita inclusive ya una parte que era bastante problemática, como es el hecho de poder manejar mezclas de pastos tropicales, mezclas físicas de pastos tropicales, actualmente ya se pueden hacer y se están haciendo con bastante éxito, ¿no? Ingeniero, ahora que menciona este término de mezclas físicas, antes de irnos al corte promocional, le pediría por favor que nos explicara a qué se refiere cuando habla de mezclas físicas. Sin embargo, esa respuesta se la pido por favor para después del corte. Si nos permiten, amigos, vamos a un corte promocional y volvemos a UJAT Agropecuario. Amigos, gracias por continuar con nosotros en UJAT Agropecuario. Ingeniero, ahora sí, si nos puede dar la respuesta, por favor, la explicación sobre qué cosa es una mezcla física, hablando de las gramíneas, de los híbridos. Mira, siempre un tema tabú que ha sido siempre en la cuestión de pastos tropicales era poder mezclar o sembrar juntas dos gramíneas. El problema que siempre tuvimos era que una de esas dos era de mejor calidad que la otra. Caso específico, por ejemplo, en el caso de Insurgente, que es erecto, queríamos que cerrara la prensa, se mezclaba con decumbens. En el caso de Humidícola, que tiene un tiempo para establecimiento mucho más largo, se sembraba con decumbens el Humidícola, siendo de mejor calidad el Humidícola. A final de cuentas nos quedábamos siempre con la peor pastura, con la de más baja calidad porque tiene menor digestibilidad. En este caso, por ponerte un ejemplo de mezclas que están siendo muy exitosas, está el mestizo. Mestizo tiene 3 híbridos de braquiaria, uno es mulato, el otro es cobra y el otro es un híbrido del 465. ¿Qué ventaja tenemos con ellos? En el caso de mulato es un pasto que es decumbente y extiende también en el suelo. En el caso de cobra es erecto, pero produce mucho forraje con una gran cantidad de tallos muy digestibles. Y en el caso del 465 es un material que es totalmente rastrero. Entonces se compensa la masa vegetal. Y la otra ventaja que tenemos es que como crecen en diferentes estratos, tienen la misma calidad, y la misma digestibilidad, y la misma palatabilidad, el animal no selecciona, come completo. Otra ventaja que tenemos es que, por ejemplo, en el caso de cobra, semillea durante por ejemplo, ahorita en julio, y mulato tiene una floración tardía porque responde a días cortos. Mulato florea en octubre. Entonces sabemos bien que cuando los pastos florean y producen semilla, baja la calidad de la pastura, puesto que mandan todo el nutriente para producción de semilla. Entonces compensas toda esa parte. Alternado. Así es alterno, y el animal no tiene ya que seleccionar, el animal hace un solo bocado y consume, come parejo. Y la producción de forraje por hectárea se incrementa también, y lógicamente si tienes mayor cantidad de forraje durante las diferentes épocas del año, te permite tener una mayor carga animal, que es precisamente una de las ventajas que tienen estos híbridos nuevos, que te producen tener cargas muy altas, te producen tener 4 unidades animal por hectárea tranquilamente, tanto de producción de carne como de leche, ¿no? Ahora bien, ingeniero, sobre las innovaciones más recientes en pastos mejorados, ¿cuáles son estas? Mira, actualmente sigue estando mulato 2, que es un pasto para terrenos altos, tiene problemas en suelos que tengan problemas de drenaje, tienen que ser suelos bien drenados. La mezcla que es el blend, que se le llama también, que es mestizo blend,
que ya explicamos, tiene 3 tipos de híbridos. Por cierto, en las imágenes de apoyo, ¿no? Podemos observarlo. Tenemos el Cobra como por sí solo, que se puede utilizar básicamente para corte. Es un pasto que produce muchísimo forraje, más de 150 toneladas de materia verde por hectárea por año. Y tiene una digestividad muy alta en planta entera, prácticamente el 70%, con una calidad nutricional arriba del 14%, 16%. Es para zona alta, lógicamente, se puede utilizar para pastoreo, para corte. Tenemos también lo que es aquí atrás, vemos el camello, que es una pastura seleccionada más bien por un atributo muy importante, que es resistencia a sequía, hasta 7 meses de sequía. Aquí lo vimos y lo hemos estado evaluando con, lomas, ¿no? Sí, con muy buena respuesta. Y tenemos también materiales que han sido seleccionados, como es el caimán, que ya viene ahorita un caimán blend también, que es una mezcla de pasturas que resisten muy bien la humedad, enraiza muy rápido. Son plantas que llegan a tener hasta 60 hijuelos, o sea, 60 tallos por planta, y enraizan prácticamente en cada nudo. El tallo tiene nudos y ese nudo enraiza y produce una nueva planta, y son pastos muy productivos. Prácticamente tienen estabilizada lo que es la calidad en cuanto a proteína, digestibilidad. Son muy palatales para el ganado, si te das cuenta tienen una gran cantidad de hojas. Sí. Las hojas son sumamente digestibles. El tallo también, en el caso específico de camello, ese es un híbrido que a diferencia de los otros que son bastante pubescentes, en el caso de camello es totalmente liso, no tiene pubescencia ni en hoja ni en tallo. Todos son rastreros, todos en cierta medida soportan, resisten mucho mejor los cambios climáticos en cuanto a la sequía, y son pastos que te pueden estar produciendo fácilmente cargas animal de arriba de 3-4 unidades animal por hectárea. Y que, sí, ingeniero, y que estos son los nudos de los que hablaba el ingeniero, a partir de los cuales puede generar raíces. Esa es la capacidad de la que hablaba el ingeniero. Antes de irnos, ingeniero, para concluir, háblenos por favor sobre la productividad del hato con base en la alimentación con estos híbridos. Mira, cuando se evaluó mulato durante 6 años, aquí precisamente en Huimanguillo, Tabasco, se lograron producciones de hasta 18,000 litros de leche por hectárea por año, comparado contra 8,000, 7,000 de producción de leche en caso con Insurgente. Y en cuanto a las ganancias de peso, tenemos ganancias de peso que pueden llegar a los 750, 800 gramos diarios por animal con ganado de carne. O sea, las alternativas están ahí, ¿no? Sí, o sea, hay evidentes ventajas, ¿no? O sea, los números están ahí. Y ahora, finalmente, ya para cerrar, antes de irnos, en cuanto a la inversión, es decir, beneficio-costo comparado con los que no son híbridos, ¿cómo anda ese balance? Mira, lógicamente tienen un precio un poquito más alto en cuanto a los costos de establecimiento, pero trabajos que se han hecho y todo, en 6 meses recuperar la inversión. Se amortiza. Sí, se amortiza, sí, muy rápido. Ingeniero, muchísimas gracias. Agradecemos mucho que nos haya aceptado la invitación. A ustedes, amigos, agradecemos que nos hayan acompañado en esta interesante charla y los esperamos en un próximo programa de UJAT Agropecuario. Hasta pronto.